Gente querida, ¿cómo les va? Buenas semanas, buenos días, buenas noches. No sé de qué parte del planeta nos estás escuchando. Ramiro Buteler, mi nombre, y volvemos con Tuti después de una semana de que nos volvieron locos, de preguntas, de inquietudes, de compartir, de mucho entusiasmo, diseño humano y todo lo que tiene que ver con esta herramienta que tanto bien le está haciendo al planeta. ¿De la mano de quién? De mi socio, mi hermano, mi amigo que se ha venido. Para los que van a estar en YouTube viéndolo, los de Spotify, les va a agarrar una inquietud impecable. Está con la plantita verde, con el busito verde, con la sonrisa en la cara. Javier Oliva, bienvenido, querido. Hola Rami querido, buen día, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo por acá, como decís vos, después de una semana movidita de información y de mucha curiosidad, viste que yo había pedido curiosidad, bueno, mucha gente curiosa estuvo ahí investigando sobre el diseño humano, que creo que lo que nosotros estamos haciendo acá sería eso, ¿no? Ser como una campanita para que al que verdaderamente lo sienta se ponga a investigar y no pretender, digamos, de que en una charla, en una conversación como tenemos, como intentar entender todo y ni hablar de experimentarlo, ¿no? Porque si hay algo clave de esta herramienta que te invita a la experimentación. Y te trae, acá vamos a empezar, Rami, con un dato súper importante, interesante, que a mí la verdad que me viene resonando desde que lo escuché, y tiene que ver con el periodo de condicionamiento de los seres humanos. Dice que aproximadamente tardamos 7 años en decondicionar por completamente todas las células del cuerpo. Mm, Con esto te estoy diciendo, es como si yo hiciera una limpieza celular completa para poder justamente en eso ir ¿no? Teniendo nuevos conocimientos, nuevas creencias, como, ¿por qué digo esto? Tiene que ver con que no es inmediato, no es el diseño humano, ya sé, yo soy proyector, soy generador, hago esto, es como pim, pam, pum. Viste, acá es como el diseño humano es el que no es pim, pam, pum. Es, che, empecé a investigar, empecé de a poco, es la ciencia de la diferenciación, por eso es decir, che, es único tu diseño humano. Acá estamos hablando, vamos, de lo general a lo particular. Y lo particular es puertas, puertas que cada uno tiene encendidas, conexiones que tienen encendidas entre centros, digamos, muchas cosas que después cuando empezás a hacer zoom en tu carta propiamente dicha, empezás a decir, wow, más sentido me hace aún que cuando hablamos de las generalidades, como le hablo generalidades, che, soy proyector. Bueno, sí, pero de proyector después hay tres tipos de proyectores, por ejemplo. Proyector mental, proyector emocional o proyector esplénico o del vaso. Entonces, la mecánica de cada uno funciona de manera distinta. Acá te estoy dando, Rami, un par de ejemplos de decir, sí, che, sí, buenísimo, soy proyector o soy generador. Y después de todo eso, empezás a hacer zoom y a conocerte de manera puntual, y ahí es donde hay como mucha más magia todavía, ¿no? En conocernos. perfecto. Te pregunto, recién nombraste, viste, que hay proyector mental, emocional o del vaso, como una Sí, triada de tipos. ¿Y el generador qué sería? ¿Uno sería como el puro y uno sería el manifestante? claro, no, en realidad esto que te dije de la clasificación de proyectores tiene que ver con la autoridad. Y como hablamos el otro día muy por encima, la autoridad tiene que ver con esa forma de tomar decisiones. El diseño humano te dice que las decisiones, hay sabiduría en el cuerpo para tomar decisiones, entonces que le deberíamos preguntar a nuestro cuerpo. Cuando te digo de proyectores de tres tipos, te estoy diciendo que hay proyectores que toman toman decisiones de manera emocional, hay proyectores que toman decisiones de manera esplénica con el vaso, y hay proyectores que toman Ujú. decisiones, por ejemplo, con el ego, o también ahí le llama la autoridad mental, que después vamos a conversar un poco de eso para no hacer lío, pero tiene que ver un poco más con esto, ¿no? Con la forma de cada uno tiene de tomar decisiones y cuánta energía tiene o no. Porque cuando yo te nombré esta clasificación, Rami, tiene que ver con tener más centros definidos o no, digamos, de acuerdo a cuántos centros tengamos definidos en la carta. Bien. Y cuando Perfecto. hablamos de generador también, pues, no es lo mismo, Rami, por ejemplo, un generador emocional como vos tenés autoridad emocional como generador, un generador que su autoridad es sacral. Es decir, la forma en que va a tomar decisiones el mismo generador es diferente. Bien. Oh, El eso está generador buenísimo. termina ahí, ¿no? El generador termina ahí. No puede tener las otras autoridades.
¿sí? O es emocional porque tiene el plexo solar definido, o es sacral, porque siempre lo va a tener el sacro definido, porque hablamos que es la característica del generador. El otro día habíamos dicho, cuando decimos sacro, hablamos de generador, porque es el único tipo que tiene ese centro definido. ¿Bien? Bueno, yendo al tema de hoy, que me encantó esto que hicimos y que yo creo que de alguna manera tendremos que hacer algún otro podcast más, que fue muy genérico. Vos hablaste de generadores, los puros manifestantes, proyectores, reflectores, los manifestadores. Fuimos como armando esta, este tipo áurico, y de ahí siempre vos decís que hay como una ABC, que es el tipo, que es este que te estoy nombrando ahora, centros y autoridades. Como que esas son el ABC del diseño humano. ¿Bien? ¿Cómo seguiríamos hoy Bien. entonces, entendiendo que la mayoría de los que están escuchando este episodio y los que recién se conectan, vuelvan al primer episodio, escuchen, saquen su carta, como para que ya lo puedan hacer con papel y lápiz en mano? Hoy hablaríamos más entonces de los centros y de las autoridades. Así es, en el Bien. ABC, Rami, dijimos, el A es el Sí, tipo, el B es la estrategia, que un poco hablamos el otro día y la fuimos relacionando a cada una de las estrategias, como para recordarte, la estrategia del generador es esperar para responder, sí, esperar ese estímulo que venga, el proyector es esperar la invitación, el manifestador es informar antes de actuar. Esa sería sí. la estrategia en sí. Y ahora vamos a hablar de la autoridad, que es esto, que es la forma de tomar decisiones de cada uno. Pero para hablar de autoridad, yo tengo que hablar de centros, ¿sí? De centros, y centros son las 9 formas geométricas que tiene el cuerpo gráfico. Todos tendrán ahí o habrán sacado, los más curiosos, el centro gráfico, o googleando en diseño humano, en Google, digo, de diseño humano, te aparece el mapa. Entonces, el gráfico tiene 9 formas geométricas. Esas 9 formas geométricas están relacionadas con los centros energéticos. Le vamos a llamar centros. Para simplificar un poco, vamos a hablar de que el centro está pintado o está en blanco. ¿Sí? Cuando Perfecto. saquemos las cartas de los distintos lugares, hay lugares donde tienen más colores que otros. No importan los colores. Acá importa si está pintado de color o si está en blanco. Entonces, ¿qué significa que el centro esté pintado de color? Significa que es energía fiable que yo tengo, es energía disponible. Es decir, es la energía que Bien. traemos como personas para compartir con el mundo. ¿Ok? No importa Entonces, que hablamos de esté centros plano mapa, definidos. definido o no definido. Listo. El definido o no definido es color, no tiene color. Dale. Totalmente. Entonces, hablamos que el definido es sabiduría que trajiste para compartir con el mundo. ¿Ok? Perfecto. Eso es energía fiable en la que vos podés confiar. Después de esos 9 centros, habrá que ver cuáles son los que tenés pintados y cuáles son los que tenés en blanco. Y acá, cuando hablamos de centro en blanco, Rami, es lo que más me gusta, porque es lo que hemos venido a aprender a la vida, ¿sí? Son las materias que nos trajimos, ¿viste la previa en la escuela que te la llevas a marzo? Bueno, yo digo, los centros en blanco son los centros las materias que nos trajimos previa a la vida. Entonces es por donde nosotros hemos venido a aprender y por donde entran los condicionamientos. Bien. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a los centros que tenemos en blanco. Entonces, es energía que tomamos del entorno. Al estar en blanco es amplificada por la energía de otros. ¿Sí? Cuando hablamos de energía y que interactuamos entre las energías, justamente cuando yo tengo el centro en blanco, estoy tomando esa sabiduría. Dicen que el centro en blanco es el centro digamos, está relacionado con la vulnerabilidad, con la sensibilidad, porque justamente es esos lugares donde yo vine a aprender. Y aquí es donde generalmente tengo que observar, porque es probable que por donde de manera más fácil yo pueda identificar los condicionamientos. Y cuando hablamos de condicionamientos, digo, ¿y qué son los condicionamientos? ¿A qué le llamas condicionamiento, Javier? Hablamos de condicionamiento a esos aprendizajes que he tenido a lo largo de la vida, de acuerdo a la vida que vivía, a la familia que tuve, a la escuela que fui, a los amigos, al entorno social. Todo eso es lo que ha ido como rellenando esos espacios en blanco.
¿me seguís? Es decir, todos los Buenísimo. aprendizajes que yo he tenido en la vida han venido llenando esos espacios en blanco y he venido aprendiendo. Lo que hoy tengo que preguntarme si esos aprendizajes, esas creencias, hoy me siguen siendo funcionales. Entonces, hay mucha sabiduría en mucha gente, Rami, te dice, uy, tengo un montón de centros abiertos. Básicamente, el desafío de aprendizaje es aún más grande, pero acá no está bien, no es que está bien que alguien tenga más centros definidos o que alguien tenga más centros abiertos. Básicamente es un diseño, es el diseño de cada uno, el cual cada uno debe respetar para poder justamente trabajar en la individualidad y en lo que cada uno de esos centros nos trae y justamente empezar a relacionarnos con personas que nos ayuden a definirlo de manera funcional para nosotros, ¿bien? Y no ¿Tiene desde un este lugar, nombre, sí, tiene un nombre cada centro? sí, todos los centros, vamos a arrancar de arriba para abajo. Bien, Tenemos arriba de todo el centro cabeza, ¿sí? El bien. centro cabeza que es el Escúchame, centro de, sí, en algún momento, porque sí. sos hermoso, habla, 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 y yo me empiezo a desesperar. En algún momento hacer la pausa y para yo ir ordenándote en esto, porque vamos muy Ok. bien. Lo segundo, lo digo públicamente, y te conozco hace años, y intimamos y todo. Boludo, te sale por los poros. Es como, no le erras a la espalda. Yo voy armando, mira, tengo el mapa acá, tengo el mapa ahí, y me encanta el centro pintado sabiduría que trajiste para compartir. Eso es muy lindo para que la gente, porque también pasa que hay mucha gente que está del otro lado que se empieza a ver la carta y empieza a ver qué errores tengo. No es que tener errores. Hay cosas preciosas para aprender, para comprender. Vinimos a vivir la experiencia. Eso me parece muy bonito que te lo he escuchado decir varias veces. Cuando hablas de la ciencia de la diferenciación, es como, che, mi singularidad vale. Y es súper, es la sal que necesita el mundo. Cobra sentido, Rami, todo, ¿viste? Cobra sentido muchas palabras que a veces escuchamos por ahí de manera aislada. Sí. Pero sí, como vos decís, me sale por los poros, me encanta compartir sobre el diseño humano y nada, venir, como te decía, llevo 5 años adelante de experimentación y creo que ahí está la clave en el diseño. Cuando empieces a conocerte, a aceptar, porque cuando hablemos, Rami, de los centros en blanco, lo más probable es que no sea tan lindo escuchar cosas, porque ahí están los condicionamientos. Entonces, no sabes a mí personalmente lo que me costó poder hablar, por ejemplo, del centro raíz que tengo en blanco o del vaso, todos los desafíos que como persona traje al mundo, me cuesta muchísimo hablar y me cuesta muchísimo poner justamente a investigar sobre eso y decir, a ver, para que acá algo me está haciendo ruido. Y claramente los ruidos son mis condicionamientos, ¿no? Escucha, vamos Volvemos, entonces, sí, nos contás los centros. Dijiste que el primero vamos. se llama cabeza. Vamos a nombrar a todos primero, así más o Dale, menos ya hacen un listadito de todos y después vamos a ahondar en cada uno. Tenemos de arriba para abajo, el primero es el centro cabeza. Yo tengo acá el bien, libro que amo y lo voy a mostrar acá para los que estén viendo. El primero es el centro cabeza, le sigue el ajna, ¿sí? Que es el centro de procesamiento de la información. Seguido por la garganta, el tercero es la garganta. El cuarto que bien. está acá es el centro G, ¿sí? El centro de identidad. Acá a la derecha hay un triangulito que es el corazón o el centro del ego, que le llaman. Si bajo más por la izquierda, tengo al costado otro triángulo que es el plexo solar, ¿sí? Perfecto. Y si voy en la misma dirección al otro lado, tengo el vaso, que es el centro esplénico. En el Vaso y plexo centro, solar son los dos laterales. así Y, es, vaso y y es plexo lo solar son mismo, los dos laterales. uno, si miro de frente la imagen, ¿es lo mismo el derecho e izquierdo o no? O el derecho es uno y el izquierdo No, es otro. no, a la derecha es el plexo y el otro es el vaso, porque Listo, todo eso tiene que ver con las conexiones que tengas. Siempre a la perfecto. derecha está el plexo y a la izquierda está el vaso. Y Bien, después tenemos en el centro el sacro, acá el centro de los generadores, digamos, y abajo de bien. todo el centro raíz.
¿sí? Perfecto. Dentro de esa clasificación de centros, Rami, hay muchas otras mini clasificaciones. No vamos a ahondar exactamente en todo para no hacerlo demasiado largo ni complejo, pero sí hay algunos condimentos que a mí me gusta traer porque me parecen súper interesantes. Como por ejemplo, que tenemos dos centros de presión. Y los dos centros de presión es la cabeza y la raíz. Son el que está arriba y el que está abajo. Es como si hicieran un sanguchito, ¿sí? Son centros de presión. La cabeza nos ejerce, la Pausa. cabeza es el centro de, Para, sí, para el que nos escucha desde España, sanguchito es un emparedado. Nosotros tenemos que empezar a utilizar el vocabulario. Vamos para allá. totalmente. Un emparedado entre dos panes. Están el resto de centros. Rami, la cabeza es el centro de la inspiración, es el centro de las ideas, de donde viene toda esa inspiración, justamente. Y, Bien. y básicamente hay presión ahí, digamos, para encontrar respuestas, ¿sí? La cabeza todo el tiempo necesita encontrar como respuestas. Después tenemos había dicho, presión por responder, por encontrar sentido, por encontrar eh, respuestas a esas preguntas, y la raíz, ya que la traje como Ujú. presión, es presión por hacer, ¿sí? Una es presión por pensar y la otra es presión por hacer. Entonces después vamos a hablar de si lo tengo definido o lo tengo sin definir, pero básicamente con entender de que ambos son centros de presión y que nos trae cada uno distinto formato en lo que cada uno representa. Entonces, seguido de la cabeza tenemos el asna. ¿Qué es el asna? Es el centro de procesamiento de datos. Yo le digo, es como el Wikipedia, ¿viste? Es decir, todo lo que entra por la cabeza, la inspiración, el asna lo que hace es procesar toda esa idea, darle como sentido para que esté listo para poder manifestarse. Porque seguido de ese centro está el centro de la garganta, que es el centro de la manifestación. ¿Bien? El centro de la Bien. manifestación, de la creación, de todo lo que justamente ponemos, digamos, todo lo que sale a la luz en el mundo real es expresado a través de la garganta. Entonces, también acá un tip súper importante que la garganta es uno de los centros más importantes dentro del diseño humano. Y básicamente lo podés ver a nivel mecánico, Rami, como cada uno de los canales, mira, yo estoy mostrando acá todos estos Sí. canales van hacia la garganta en pos de poder manifestarse, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Entonces, por el momento de decir que la garganta, como centro de manifestación, es un centro muy importante. Bien, Perfecto. ¿venimos bien? Venimos muy bien y bajamos al sería el centro G. Bajamos al centro G. El centro G es este y es el centro de la dirección, del amor incondicional y del sentido de vida. Ahí es como lo más fácil encontrar como lo que le llamamos en sí como el propósito. O estas cosas sin decirle propósito, sí, sino esto de tener las cosas claras, ¿viste? Hay alguna dirección clara hacia dónde quiero ir. Esas son las personas que tienen ese centro definido, digamos. Acá estamos hablando de cuando el centro tiene energía, justamente me ayuda a esto. Y en contraposición con esto, Rami, con tenerlo definido, lo tengo sin definir, son personas que su dirección varía mucho más, digamos, es más maleable al entorno. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que son los más lindos de esto. Hagamos de cuenta que Rami tiene el centro G sin definir, el centro G sin definir, entonces es Sí. probable que sea mucho más, su dirección vaya en distintas formas de acuerdo a las personas con las que interactúe. Por ejemplo, alguien le dice, che, ¿sabes que estoy evaluando irme a vivir a Italia? Yo no sé si el centro G se va a ir a Italia, pero al menos lo va a considerar, porque básicamente lo que hacen a veces es seguir direcciones del entorno. ¿Estamos Y al bien? revés sería, che, me voy a ir a vivir a Italia y si tengo claro que sí, que no, digo que no. Ni hablar, digamos, cuando hay sabiduría del centro, como te digo, el que lo tiene definido es el que decide, el que más fácil tiene definiciones de decir, che, yo quiero ser mamá en esta vida.
yo quiero hacer tal cosa, digamos, como cosas que sean como más claras. En cambio, el centro G sin definir, hay un poco más de variabilidad en esto. Y no por esto, Rami, tomar todo literal y decir, che, pero yo siempre tuve claro que ser madre lo tengo sin definir. No va necesariamente por ahí, justamente es un ejemplo que traigo, para entender de que hay cosas que contienen un poco más de claridad cuando yo lo tengo Sí, sí, definido. sí. En cambio, cuando lo tengo sin definir, soy como, estoy ahí a que el entorno me lleve en sus distintas direcciones. Bien, puede ser la pareja, pueden ser mis padres, pueden ser mis amigos, no importa cuál sea, sino que puede ser que puede ir para cualquier lado y no necesariamente, dice que las personas que tienen el centro G sin definir vinieron a disfrutar el camino, no hay destino. Entonces, Hermoso. justamente en ese camino voy siguiendo distintas personas, distintos, por eso cada vez cobra más importancia, Rami, los vínculos que tenemos alrededor, ¿no? En esto del diseño humano, que interactuamos, digamos que interactuamos con la energía del entorno, es muy importante el entorno que yo tenga cerca. Siempre hablo de que sos el único responsable de impulsar estos vínculos que vayan a favor con tu energía y no de manera contraria. Eh, entonces es Lo súper que lo vas a tener importante, que ir descubriendo, sí, 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 que es el gran desafío, totalmente. que no es Seguimos un blanco y poquito negro. más abajo y Seguimos, tenemos el centro del corazón, que también es perfecto, llamado el centro del ego, Ram, y es el sí. centro de la fuerza de la voluntad, de la valía personal. En este centro, por ejemplo, las personas que lo tienen definido tienen como mucho más claro su valor personal, cuánto valgo para, como a nivel persona y también, digamos, fuerza de voluntad fiable para poder lograr los compromisos que hago como persona. En contraposición, cuando yo lo tengo abierto, no tengo esa fuerza de voluntad de manera consistente. Entonces, acá, digamos, algo muy importante que deberían hacer las personas que tienen este centro sin definir es intentar no comprometerse en cosas a largo plazo, porque es probable que la fuerza de voluntad la tengas hoy y de acá a los días que vos planeaste hacer tal y tal cosa, no tengas, pero no tengas nada de energía para hacerlo. Mm. Entonces, justamente, o justamente, Rami, las personas sin definir pueden estar haciendo cosas para demostrar su valía, para demostrar su valor, digamos, decir, che, yo valgo a nivel laboral, valgo como persona. Entonces, es justamente observar por ahí cómo, cómo yo me vengo relacionando con esto. Y esto de no hacer planes a futuro, Rami, realmente es algo muy valioso para las personas que conocen de cómo funciona esta energía, porque simplemente no te comprometes a cosas que no sabes si vas a tener energía para poder sostenerlo. Entonces, a prestar ahí mucha atención a los que tengan ese centro en blanco, que básicamente entre un 35% de la población lo tiene en blanco y el 65% lo tiene definido. Y Voluntad, valía después, personal, clarísimo, pero clarísimo, tremendo para ver esto de que el que lo tiene definido se da cuenta el toque, le impacta el toque, darse cuenta de, che, yo sé lo que valgo, yo sé lo que... Vos, yo lo tengo definido y realmente nada, a mí me hace mucho sentido. Sí, sí, claramente trabajo la fuerza de la voluntad y después te lo voy a relacionar con otro de los centros, en qué ámbito, pero sí, sí, claramente es algo que, sí hay algo que tengo como bastante claro y tiene que ver con mi valor y tiene que ver con esto de como mis pies sobre la tierra, ¿viste? Es como si las personas que pudiéramos valorarnos, siento como si estuviéramos como enraizadas en la tierra y decir, bueno, che, este soy yo, y justamente ahí está cuando lo tenés sin definir, es prestar la atención de si verdaderamente creo en todo ese valor que tengo como persona y con todo lo que tengo para compartir. Seguimos, impresionante. seguimos para abajo. El sacro, el centro de los generadores, Sí, es el centro de la energía vital, Rami. El sacro es el centro de la energía vital, de la energía sexual, de la energía de la creación. Básicamente son el motor, es el motorcito
de energía que nos permite movernos, que nos permite hacer, que nos permite crear, construir. Por eso justamente hablamos de que los generadores han venido, son el motorcito del mundo, porque vinieron a hacer y a crear con esa energía del sacro, que el sacro se enciende. Viste que hablamos el otro día de esto, Rami, del sí o no, cómo el sacro se enciende ante una respuesta sí. Esa sabiduría del cuerpo donde cuando llega ese impulso de si voy a hacer algo o no, el sacro directamente enciende por un sí. Por eso es importantísimo que las personas que tengan generadores cerca o los mismos generadores le puedan pedir a las personas que las preguntas que les hagan sean cerradas, sean por sí o por no, ¿sí? Para que darle justamente la posibilidad al cuerpo, al sacro, de manifestarse desde ese lugar y no preguntas abiertas, digamos, que hagan ya la mente poner en acción algo que no está diseñada para tal, sino más bien, digamos, esa sabiduría está en el cuerpo para ver si la energía está disponible para responder a eso, a ese estímulo que me llega. Los generadores ¿Venimos todos bien? tienen el sacro Todos pintado, definidos. definido. Todos los Perfecto. generadores, esa es su característica principal, digamos, de generadores y generadores manifestantes, sacro definido. Apenas yo Pero, por veo un ejemplo, mapa y veo, sí. sí, No, 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 eso te decime. decía, veo el mapa y veo el sacro encendido y digo generador. No hay otra clasificación. ¿Sí? Y el Cuando yo, manifestador lo puede tener encendido o no? no, el único tipo que tiene el sacro encendido es el generador o generador manifestante. Ah, Tanto perfecto. reflectores, manifestadores y proyectores no tienen el sacro encendido. ¿Sí? Por eso, digamos, cobra mucho más sentido de que los motores del mundo sean los generadores, ¿sí? No los manifestadores que no tienen energía para sostener, Rami. Viste que yo otro día te hablaba que el manifestador es como si fuera con un machete adelante, abriendo camino. No hay energía para sostener todo lo que crea y lo que abre. Por eso ahí está la energía como la mano de obra, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, que venga el generador a mover todo lo que haya que mover para continuar este proyecto que fue abierto, que fue creado, y que no hay forma de sostenerlo sin la energía del sacro. Fíjate, Rami, que en la productora en sí, el 70% de las personas que hay son generadores o generadores manifestantes. Mm. Y todo eso hace a todo lo que se genera. Hay una fuerza ahí que si está desde la satisfacción, no hay tiempo, ¿viste? Como que no hay tiempo ni espacios a donde crear. Son personas que pueden crear de manera ilimitada, siempre y cuando descansen por un lado, es decir, carguen la pila de noche. Yo lo que le decía el otro día a los generadores es, el generador durante la noche se le carga la pila y al otro día temprano la pila está cargada al 100 y lo que tienen que hacer es trabajar, es trabajar, no, es descargarla, es justamente hacer cosas que haga que esa pila en la noche quede gastada del todo y la vuelvan a recargar, porque si no, es probable que después no puedan dormir. Hay tanta energía contenida, Ram. El generador tiene tanta energía que tiene que hacer algo con eso. Hay un concepto que se llama sacralizar, que a mí me gustó cuando lo escuché hace un tiempo, y tiene que ver con ir a encender el sacro. ¿Y qué es ir a encender el sacro? Es ir a espacios donde me generen estímulos. Por ejemplo, ir a una plaza, ir a un club, ir a lugares donde hay personas, porque acuérdate que el generador tiene un aura abierta y envolvente. Entonces, justamente se siente bien, su sacro se enciende en lugares donde hay movimiento, donde hay gente, que es en contraposición quizás a lo que necesita un proyector, un manifestador, que es aislarse por momentos, estar solo y recobrar su energía natural. Entonces, en cambio, ustedes su energía natural la recobran estando con más gente y haciendo más cosas. Baja, vamos raíz. Después vamos los costados. Bueno, vamos a raíz. Habíamos dicho que la raíz es un centro de presión, es un centro de presión por hacer. Acá, Rami, donde eh, justamente conocemos el estrés, el estrés, digamos, no necesariamente el estrés que me lleva al burnout, sino
justamente este estrés por hacer. La raíz es un movimiento, justamente nos da el movimiento para hacer las cosas. Es un centro motor que hay una energía muy poderosa y muy potente para hacer cosas. Es probable que las personas que lo tengan abierto les cueste poder poner un límite hasta dónde hacer. En cambio, las personas que lo tienen definido, hay una sabiduría de hasta dónde. Y acá en esto vamos a traer como ejemplo nosotros dos, Rami, que vos tenés la raíz definida y yo la tengo sin definir. Las personas que tenemos ese centro sin definir, es como si nos costara saber hasta dónde voy sin pasarme del otro lado, ¿no? Hasta dónde hago. Porque básicamente como expresión, las personas que la tenemos abierta o sin definir, sentimos presión sentimos presión por terminar algo y nuevamente volvemos a sentir presión porque hay otra cosa que aún no terminamos, digamos. Es presión sobre presión. ¿Me seguís? Entonces es como Mm. entender eso de que vamos a tener justamente trabajar nosotros mismos en esa conciencia del hacer. Porque ni te cuento, Rami, que si nosotros estamos involucrados con una persona que tiene la raíz definida y a la vez hace sin medirse, puede que en esa amplificación las personas que lo tienen sin definir se agarren un estrés, una enfermedad, lo que sea, porque no saben cómo parar, ¿viste? Como que les cuesta Me estoy parar. riendo porque tengo en la pantalla, yo tengo las dos pantallas grandes acá, aparte de la cámara. Y tengo la de mis hijos y la de y la de mi pareja, y voy viendo, y voy viendo lo que vas hablando y digo, boludo, es perfecto. Es como que no, qué bárbaro, Así que bueno, porque te hago nada, una nada, pregunta. Rami, sí, El sí, raíz sin definir, no sé cómo frenar. sí. No sé cómo frenar en un ejemplo. La persona se empieza como a frustrar, se le empieza a subir el volumen, se empieza a incomodar. Y, claro, básicamente Rami es el estrés, es el centro del estrés propiamente dicho. Entonces, digamos, es como si yo no puedo frenar, es probable que me estrese demasiado y pueda pasar hasta un grado de estrés, como hablaba hace un rato del burnout, que es ya un grado extremo de estrés por que siento presión por hacer, ¿viste? La raíz te da el impulso, ese impulso por hacer, es claramente todos necesitamos el impulso de la raíz. El tema, yo siempre digo, che, ¿cómo sé cuándo frenar y todo? El diseño humano te dice que en la que vos sientas que en un centro estás desalineado o tenés muchos condicionamientos, cualquiera sea la forma en la que le llamemos, la clave para volver a tu centro es respetar estrategia y autoridad. Es respetar estrategia y autoridad. Es volver al camino, es volver a tu estrategia y a tu autoridad, que tiene que ver con, como hablamos hace un rato, che, en mi caso, informar es mi estrategia, informar antes de actuar, y mi autoridad es el plexo solar, y es la forma en la que yo tomo decisiones, y ahora en un ratito vamos a hablar un poco de cómo toma decisiones el plexo o cómo toma decisiones el sacro, que son los dos más principales, ¿verdad? Y Me entonces, encanta. bueno, todo eso, Rami, con lo que es la raíz sin definir. Después, si vamos a la Eso, derecha, a los costados, vamos al plexo solar, bien. ¿sí? Que es el centro de las emociones. Básicamente dice que la mitad de la población, el 50%, tiene ese centro definido y la otra mitad tiene el centro sin definir. Bien. Wow. Y, y básicamente las personas que lo tienen definido vienen a sentir todo, ¿viste? Son personas que sienten mucho y sienten todo el tiempo y atraviesan lo que le llamamos olas emocionales. Y ahí me entro un poco en lo que, en la forma de tomar decisiones, pero habla un poco de entrar en una ola emocional, en un momento emocional, le llamo yo a esta ola, que no hay claridad, es el diseño humano. Che, en ese momento no hay claridad. Y lo importante de esto, Rami, es que si vos lo tenés sin definir, amplificás las emociones.
Entonces quiere decir, che, ¿no sienten los que lo tienen en blanco? No, 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 ojo, porque si yo estoy con personas que tienen ese plexo definido y están sintiendo un montón, el que amplifica está sintiendo el doble. Entonces es probable que las personas que lo tienen sin definir sientan estos momentos que hay momentos donde estoy chill, no siento nada, es como, viste el famoso decir, pero no entiendo cómo no sentís, cómo no te relacionás, cómo... Son personas que hay momentos que están chill, no siento nada, digamos, y no está ni bien ni mal. Pero ojo cuando conectan con las emociones de otros, que ahí está el desafío de las personas que lo tienen sin definir, justamente en poder identificar hasta dónde eso que están sintiendo es mío o es del entorno. Y simplemente es, cuando es del entorno, es simplemente es poder vivirlo, atravesarlo y dejarlo pasar. Una de las cosas que yo creo muy importante, Rami, acá, que no hemos aprendido Sí, como humanos, es a no necesariamente hacer algo cuando sentimos. Es decir, podés sentirlo todo sin hacer absolutamente nada. Y no es algo que estemos tan acostumbrados a hacerlo. Porque desde la emoción profunda yo actúo. Yo desde el enojo puse límite. Y no digo que no sea funcional a veces. Digo, acostúmbrate a no necesariamente actuar siempre que estés sintiendo algo. A atravesar la ola de ese sentir respirando, saliendo a caminar, haciendo cosas que y, no es, necesariamente sea reactivo. ¿y eso cuánto dura? ¿O eso es extremadamente relativo? Es extremadamente relativo, Rami, y cada uno sabe cuándo bajó la ola, ¿sí? Después vamos a volver al plexo porque voy a hablar un poco de las emociones, de la autoridad emocional, pero sí cada uno más o menos tiene esa sabiduría de cuándo bajó la ola, cuándo dejé sentir tanto, ¿viste? Porque en ese momento es donde estoy sintiendo un montón, pasó tal cosa, me llamó, ¿viste? Cuando la famosa conversación, Rami, que tenés que decir, che, me voy a juntar con mi jefe y le voy a decir, y después le contás a tus amigos y no le puedo decir nada porque me largué a Mm. llorar y bueno, ahí es donde estoy a nivel emocional sintiendo un montón y en ese momento no hay sabiduría para tomar decisión. Che, toda la gente nos conoce mucho. Estoy viendo la carta del Felipe y es la mía, culero. Es la Pero tuya. hasta los canales tiene. Ahora, qué bárbaro, lo dijiste el primer día, en el primer episodio. ¿Qué paz te trae esta claridad? Totalmente, totalmente. Creo que eso, viste, No, comprender es aliviar, habíamos dicho el otro día, y yo lo siento eso, viste, para mí una palabra es alivio, che, no, como hablamos un rato, che, nadie está roto. No estoy roto por tener menos centros, por tener más. Es un mapa, es cómo funciona tu energía. Y verdaderamente, si crees en las energías, porque acá me pasa, Rami, algo que sabes hacer vos en los cursos cuando hablamos de las emociones, que todas las personas dicen que a nivel emocional sí identifican que las emociones afectan ciertos ámbitos de la vida como por ejemplo ir a una reunión, a cerrar una venta, tener una conversación compleja con alguien. Y, y justamente eh, me fui de lo que quería decir, pero no, de que el eso tema te de digo. que la parte emocional, la toma de decisiones de lo emocional cuando empezás a entender este. Bueno, me fui de ahí, pero voy a ir al vaso, que es lo único que nos falta de los 9, ya fuimos por los 8, voy a ir al vaso y después Ahora sí, volvemos a la parte de tomar decisiones. el que está a la izquierda, enfrentado al Ya, plexo solar. así es. Y es el vaso. Y es el centro instintivo, Ram, es el centro más viejo, más antiguo que tenemos y tiene que ver con la sabiduría del cuerpo, ¿sí? Hay conciencia del cuerpo ahí. Ahí lo que le hablamos del centro de la intuición, ¿sí? Hay justamente el plexo nos ayuda a identificar lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida en relación al cuidado del cuerpo. ¿Sí? Es el centro del Sí, cuidado de hábitos. Es decir, las personas que tienen el centro definido tienen una sabiduría, una facilidad para poder
cuidar sus hábitos, digamos. Bien, Pausa, en el sentido no, de que, dijiste plexo solar, te equivocaste, estás hablando del vaso. no, el vaso, perdón, el vaso. Listo, listo. Estamos hablando Repetilo. del vaso. Las personas que tienen definido el vaso, el centro del vaso, El vaso, tienen, sí, tienen las habilidades personas para, para poder justamente saber hasta dónde cuidar el cuerpo, ¿sí? El cuidado de hábitos. Justamente hablamos de que es el centro instintivo y tiene que ver con esto de la intuición, ¿viste? Las personas que tienen justamente este centro definido tienen como una puerta abierta muy cercana a la intuición, a la forma de tomar decisiones a partir de la intuición. Y bueno, y con eso tenemos los 9 centros, que como te decía hace un rato, hay distintas otras clasificaciones dentro de esos 9 centros, pero que ya más o menos entender la mecánica de cada uno es importante para seguir ahondando en eso. no te vayas antes de cerrar. El centro del vaso, el definido, la persona tiene esa mayor percepción para cuidar los hábitos, cuidar hasta dónde. ¿Entiendo? A ver, ayúdame. Si está comiendo, sabe cuando dice, che, no tengo que seguir comiendo porque esto me va a caer mal, o me va a doler la panza, o en un entrenamiento, lo que fuera. En la persona que no, suele pasar que esto, no sé cuál es la palabra, lo tiene como más desordenado, sería alguien así que se pega un Claro, atracón, vinimos, sería alguien, claro, Rami, vinimos a hacer lo que tenemos sin definir, de hecho yo lo tengo sin definir, vinimos a hacernos expertos en temas relacionados a eso, vinimos a aprender a cuidarnos, a aprender a mejorar los hábitos. No es algo que nos salga de manera natural, no hay como una conciencia. El vaso también es un centro de conciencia, pero es conciencia del cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos hace un rato, es la conciencia por saber hasta dónde, y también es un centro del miedo, Rami, donde el miedo está manifestado de manera de que si esta situación me va a permitir seguir en vida o no. Básicamente, como te decía hace un rato, es el más instintivo, es el centro de la supervivencia. El que me ayuda, el que me va a dar miedo de decir, che, subo hasta la punta de esa montaña o no. Y ahí, digamos, las personas que lo tienen sin definir son las que atraviesan quizás los mayores miedos porque no hay una sabiduría, no hay una confianza de eso. Entonces, como básicamente el desafío de lo que tenemos sin definir es, si hago esto, ¿me mata o no? ¿Voy a seguir con vida o no? Digamos, como, de acuerdo al grado de condicionamiento que cada uno tiene, justamente va a ser esta un poco la respuesta de un vaso sin definir que tiene que ver con esto, ¿no? Contarme cuidando todo el tiempo en las situaciones de la vida si esto me va a ayudar o no a seguir con vida. Ni a hablar de que si hablamos de mejorar los hábitos, por eso hablamos de los hábitos, porque justamente tiene que ver con esto de decir, bueno, che, esto me va a ayudar a mí a tener una mejor calidad de vida. Cuidar los hábitos del sueño, cuidar la actividad física, cuidar la alimentación, cuidar la presencia plena, etcétera, etcétera, etcétera. Avi, y vos sos un ejemplo vívido de tus cambios de hábitos, cómo impactaron en tu vida personal, profesional, en el amor, en la amistad, en los vínculos. Y sabes, Rami, algo como muy, muy gracioso y curioso de esto, que yo cuando creé hábitos, con marca, con nombre y todo, yo no conocía de diseño humano, nada. Y sí sabía, siempre supe que tenía que mejorar, cambiar mis hábitos, mejorar esta forma de hacer para cuidar. Y siempre digo que se empieza por uno y después termina influyendo en todos los ámbitos, como vos decías recién. Pero básicamente nada, y cuando me enteré de todo esto, dije, wow, miren cómo cobra sentido todo lo que en algún momento pensé, creé, y justamente tenía que ver con esto, ¿no? De ir mejorando mis hábitos mientras acompañaba a otros a hacerlo. Avi, este episodio quiero, por el tiempo voy viendo, que sea de los centros, que es lo que acabamos Ok. de repasar. Repetime, por favor, porque te quiero hacer ahora dos o tres preguntas de cada uno de los centros. Repetime de vuelta los dos primeros, el de cabeza y el de acna.
¿El de cabeza es cabeza o es como los chakras, ese que le dicen el Wi-Fi, o es en cabeza el Sí, centro cabeza? hace de cuenta, Rami, que es el Wi-Fi, porque básicamente es una antena, es la antena de la inspiración. La cabeza entra, digamos, la información entra a partir de inspiración. Cuando vos lo tenés definido, las personas que lo tienen definido son como de, la inspiración viene de ni idea dónde, del universo. Es como Mm, si son personas que tienen ideas más claras. De hecho, de la cabeza definida, cabeza y acna definida, habla de personas que tienen como ideas más claras, más fijas, donde a veces es más difícil entrar y conversar con esas personas desde, che, yo tengo esta idea y es un poco difícil que salgas de ahí. Cuando vos tenés ese centro abierto, yo lo tengo definido, cabeza y acna definida, el 30% de la población tiene la corona definida, la cabeza, y el 70% lo tiene sin definir, Ram. Y claro. cómo toman la inspiración a partir del entorno? ¿Sí? La inspiración viene a partir del entorno, de todas las cosas que hay alrededor. De esa forma me inspiro. En los condicionamientos de la cabeza sin definir, puede ser personas que están intentando responder preguntas de otros todo el tiempo. Es como la presión que sienten las personas que lo tienen sin definir, la presión por responder justamente a preguntas que ni siquiera son de él, son del entorno. Entonces, eh, y también Rami, conectándolo, como te digo, con el AFNA, que es el quien procesa toda esta información de mis ideas, de lo que pienso, las personas que la tienen en el asna abierta son personas que son literalmente abiertas de mente, ¿sí? Personas que donde sus ideas pueden ser mucho más maleables, mucho más abiertas al entorno. Es decir, si vos me preguntás a mí, Rami, una persona que pueda ser como un acompañante o un terapeuta, o etcétera, etcétera, si me preguntas de características, para mí la cabeza, estando abierta, es mucho más rico en poder escuchar y tomar los puntos de vista del entorno. Porque los que tenemos la cabeza definida, eso es un poco más difícil, que no quiere decir que no, pero imagínate cuando se encuentran dos cabezas y acta definida, eh, es más difícil la relación, porque las personas que lo tenemos definido somos, ¿sabes? Vivimos, Rami, como fuente de inspiración para otros. ¿Sí? Para eso la cabeza, digamos, la cabeza definida sirve como fuente de inspiración a otras personas, simplemente, digo, pero sin intentar de mantener justamente, digo, de forzar con tus ideas, que generalmente y a veces están buenísimas, ¿no? Pausa, porque es un montón, me encanta. Son fuente de inspiración, Para pero el entorno. no, sí, pero no tienen que hacer presión para convencer. Claro. Gordo, es un montón. Te pone el cachete que te da presión. Escucha. Entonces, porque vamos re bien y volvemos a hacer un episodio que te comprometes públicamente que hagamos una tercera algún día, en breve. Pero, gente, todos los que están escuchando esto, antes del 11 de abril en Córdoba, Argentina, nos juntamos en una jornada eh, entera, llena, profunda sobre diseño humano. Puede venir alguien que no tenga idea, puede ser una parte que sea de introducción, pero después que vengan todos con su cartita y vamos a laburar muchísimo en los tipos, Javi. Sí, es que la idea, Rami, es que sea esa, ¿no? El camino es de experimentación, es un encuentro 70-80% vivencial más que teórico. Para la teoría, escuchen un montón de podcasts como el mío, hay un montón de información en internet. Digo, la idea es juntarnos y empezar a entender y que vengas con los mapas de tu familia, de tu entorno laboral, de los vínculos que tengas cerca para poder justamente a empezar a empatizar. El diseño humano es una herramienta de empatía, Rami, que una vez que vos entendés tu tipo y empezás a entender un poco cómo se mueve la energía alrededor, em- empezás a tener más libertad, simplemente, digamos, porque dejas al otro ser como es y ya. Claro, porque entendés. Javi, para entrar en la recta final, ¿me podés
hacer un paneo de arriba para abajo, desde cabeza a raíz, con algo que sientas que no has contado del definido y sin definir de cada uno, como para Ok, que el que esté se motive, seas del tipo que seas, que veas qué cuestiones, a ver, o te cambio la pregunta, ¿a qué le tengo que prestar atención y qué tengo que aceptar y dejar que fluya? ¿a qué le tenés que prestar atención en tus centros abiertos o en blanco? Bien, Simplemente, digamos, bien. ahí a eso hay que prestarle mucha atención porque por ahí, como yo te dije, es por donde se empieza a trabajar, porque por ahí es donde he venido aprendiendo. ¿Desde cuándo? Desde que soy niño. Desde que soy niño y empecé a interactuar con un entorno de energía totalmente distinta a la mía, posiblemente, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de sea cual sea el entorno que tuve. Y es como Ramis, como si hubieran coloreado mi diseño. ¿Viste? El diseño de cada uno está coloreado por todas las personas con las que interactué al principio. Es decir, de esos centros que tenías en blanco cuando naciste, al día de hoy, con yo en mi caso, 37 años de edad, lo tengo coloreado y pintado con distintas creencias y formas de hacer de mi entorno, no importa de cuál. Y ahí es donde tengo que empezar a prestar atención, porque como es lo que vine a aprender, es en lo que me vine a ser experto, y acá con esto quiero, Rami, que hables vos y que cuentes un poco de cómo sentís vos esta energía de la garganta, que le vamos a contar ahí a la gente que tenés la garganta abierta o sin definir, y decir, pero ¿cómo puede ser si Ramiro es un excelente orador? Y lo que decía yo el otro día es que justamente, como vinimos a hacernos sabios en el tema, hay personas que logran la maestría de eso. Por ejemplo, un cantante. Muchos cantantes, la mayoría, tienen la garganta sin definir porque justamente vinieron a eso, a modificar, hasta las voces modifican a lo largo de su vida, con el solo objetivo de poder expresarse, de saber expresarse, de intentar. Porque como decíamos hace un rato, Rami, todos los caminos conducen a Roma. Toda la energía del diseño humano va hacia la garganta, hacia con el objetivo de manifestarse. Es decir, todos los centros, los 9 centros hablan a partir de la garganta. La manifestación no necesariamente tiene que ser hablada. Yo me puedo manifestar escribiendo, me puedo manifestar dibujando, me puedo manifestar haciendo distintas cosas. Entonces, pero es muy importante que justamente logremos que la energía fluya hacia la garganta, buscando espacios donde a mí me permitan manifestarme. Eso es el ABC para todos los tipos, no importa si lo tengo definido, si lo tengo abierto, cuántos centros tengo definido, cuántos tengo sin definir, sino entender que desde la garganta hay una energía muy poderosa que necesita fluir hacia algo. Escúchame, pero clarísimo. En el caso de los no definidos, sea el centro que sea, sería como el paño en blanco donde vos podés ir para donde quieras. La invitación es que experimentes esta maestría, Claro, como Rami, decís. lo más probable, Rami, que a lo largo de nuestra vida nos relacionemos y busquemos de manera inconsciente a personas que nos rellenen ese centro en blanco. Por ejemplo, es probable que las relaciones, muchas relaciones y todo, tengas que decir, che, centro del plexo solar sin definir, tú conecto con un plexo solar definido. Che, raíz sin definir, conecto con una raíz definida. Es como si como humanos todo el tiempo fuéramos buscando en esto de los vínculos directamente Complementos. completarnos. Ese complemento y en esos momentos, Rami, donde la energía fluye de una manera diferente. ¿Y qué pasa? Yo me sé, y acá te voy a traer un ejemplo con la cabeza, con el asma, que viste que hay momentos, hay lugares, hay personas donde yo cuando estoy conversando con esa persona, me empiezo a tener un montón de insight, empiezo a conectar un montón de cosas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si yo estaba hoy en una charla
el Rami que tiene la cabeza definida, y me empezaron a salir y fluía con la información. Y cuando me desconecto de eso, la energía funciona de manera distinta. Y a mí ya no me salen las ideas de la misma manera, y ya, entonces ahí entendemos cómo justamente esta interacción de los body graph, de los cuerpos de diseño humano, interactúan entre ellos y la energía directamente se hace una con el otro. ¿Me Me seguís? encanta, pero escucha, me dijiste recién esto, ¿no? A qué prestar atención y a qué no. Pero, y si sigo bajando, ¿es en todos a qué prestar atención y qué dejar fluir? Hablando del centro G, del centro corazón, sacro, raíz, plexo solar. Rami, todos los centros nos traen regalos y desafíos. Entonces, entendiendo eso, entendemos que ninguno me trae, digamos, si hay sabiduría, como te digo, hay sabiduría en los centros que tenés definidos, hay energía que fluye, pero aún hay más sabiduría en los que tengo sin definir, porque es algo en donde vine a aprender, como dije, es la escuela en la que voy a ir en la vida de manera continua, aprendiendo. Por eso, mientras yo más los identifica, los centros en blanco, más entienda su comportamiento, más vea cómo actúa, más voy a poder poner foco en empezar a experimentar. Y en esto, en llevarlo a la vida y empezar a ver, che, ¿cómo me llevo yo con el tema de mis hábitos? ¿Qué está pasando acá? Porque puede haber personas que digan, che, pero yo lo tengo definido el vaso y me recuesta hacer actividad física. Y me recuesta no sé qué. Justamente es prestar la atención, el centro te dice, che, del diseño humano te dice, de los centros que vos tenés pintados, es más fácil, es ¿Mm? energía tuya, es energía en la que fluís. Entonces es muy fácil volver al centro a partir de seguir tu estrategia de autoridad. El diseño humano te dice siempre, volvé a la estrategia de autoridad y vas a poder volver o generadores que te dicen, no tengo energía, no siento que tenga esa energía que tienen los generadores, o un Ramiro como ejemplo de generador que tiene un montón de energía. Entonces, digo, justamente es, che, siempre volvamos a la estrategia de autoridad, digo. A desde ahí a ver si estoy tomando las decisiones desde la sabiduría de mi cuerpo, o bien si estoy siguiendo condicionamientos de la mente, ¿no? Si sigo tomando decisiones a partir de si está bien que vaya a tal lugar, si voy a quedar mal si no voy al casamiento de tal, no importa qué Mm. decisiones sean las que tome en la vida, siempre y cuando escuche, como digo, a mi cuerpo y no a toda la rumiación de la mente. Javi, para hacer el cierre de los centros, ya hablamos de los tipos y fuimos hablando, nos quedarían las autoridades para después, porque en realidad, o esta Sí, autoridad es el disparador. de las autoridades voy a hablar de dos, nada más, de tres, digamos, que son las tres principales y primeras, como para cerrar y que están relacionadas con los centros. Cuando hablamos de las personas que tienen autoridad emocional, Rami, decíamos hace un rato que sienten las emociones de manera intensa, son como catalogados como personas intensas del sentir. Entonces lo que hacen ante un estímulo es entrar en ese flow de ola emocional que cada uno, yo digo desde experimentarlo, sabe cuándo eso está bajando. Mm. Entonces el diseño humano te dice, che, si vos tenés autoridad emocional, que es el 50% de la población, no hay claridad en el momento para tomar decisiones. ¿Qué te dice el diseño humano? Che, las decisiones importantes para tu vida no se toman en el momento del flow emocional. Tenés que atravesar la ola emocional y después ver si esa decisión es o no para vos. Lo que sea, Rami, Perfecto. che, fui a tal lugar y tal editorial me dijo que voy a escribir un nuevo libro. Dale, dale, firmo acá. Para, Ramiro, atravesar la ola emocional, fíjate después qué sentís en base a eso, y quizás mañana, quizás en la tarde, cada uno sabe cuándo bajó de ese flow que está sintiendo un montón pero es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es como, hay cosas que te invitan que vas a decir, che, pero esto
no sé cómo bajarme de todo esto. Bueno, eso que estás atravesando es la ola emocional. Respirá, tomate el tiempo necesario, que si esa oportunidad es para vos, las personas que tienen el plexo definido tienen esa ilusión que si no toman la decisión en el momento no va a estar más. Y es al contrario, no va a estar más la oportunidad. De decir, che, me la dijeron ya. Y es al contrario, es decir, che, mientras yo más dejo pasar el tiempo, primero que tengo más claridad de si esto es para mí o no, y segundo que si eso era para mí, va a estar ahí esperando. Y se terminó el tema. Hermoso. Bien. Entonces, che, si tenés este plexo definido, la forma de tomar decisiones es atravesar la ola y después tomas decisión. Cuando hablamos de decisiones importantes de la vida, Rami. Me quiero cambiar de trabajo, me voy a mudar, me quiero casar, es decir, cosas que vayan a mover un poco mi mundo interno. No es si voy a salir a comprar hoy o no las milanesas. Es como, no, entré en la ola, no tomo la decisión y no comí nada en todo el día. Es como no tomar literal, sino entender de que hay una sabiduría y que acompaña procesos de toma de decisiones importantes de la vida. Vamos al sacro, y es decir, Como el che, sacro. muchos generadores que no tienen la autoridad emocional, también proyectores, perdón, solo los generadores tienen autoridad sacral. Algunos generadores, los generadores manifestantes, tienen autoridad sacral. Y esa autoridad dice que habla en el momento. El sacro, en contraposición de la emocional, que las decisiones no se toman en el momento, el sacro dice que sí habla en el momento y que hay esa sabiduría en el cuerpo para poder decir si esa propuesta que vino es acorde o no a mí. Y ahí es donde yo decía hace un rato, Rami, esto de poder preguntar por sí o por no, para darle la información, digamos, al cuerpo para que responda. Eh, Muchos generadores en los que he interactuado en estos años hablan un poco de algunos haber identificado ese movimiento sacral, ese movimiento como por acá abajo del estómago, que es como, ¿me enciende o no me enciende? ¿Viste? Es como preguntar si Sí, lo que esto me enciende o hablábamos, no. ese pulso que sentís que te expande o te comprime, ¿viste? Ese cosquilleo, ese de que podamos entrar en intuición y podemos entrar en no, no resuena, me pica. Está perfecto, Javi, ahí. Bueno, y entonces, eso es el sacro que toma decisiones y vamos a ir al tercero, son 7 autoridades, pero vamos a hablar de estas 3 que son las más principales y la que la mayor cantidad de la población tiene. Y la tercera es el vaso, que le llaman autoridad esplénica o del vaso. Y este es el centro de la intuición propiamente dicha, Rami. Y también dice que el vaso toma decisiones en el momento y que en el caso del vaso son como esas corazonadas, ¿viste? Esa cosa que voy a decir, che, la intuición es en el momento y es sí o es no. Dicen que para el vaso, cuando una decisión es no, como si la boca se pusiera amarga. Hay señales del no a partir de que no hay un impulso, digamos, como para esto que está viniendo va a ser. Entonces, che, los que tengan autoridad del vaso, quitarle la mente, todos tenemos que quitarle la mente a la toma de decisiones, pero justamente hacerle mucho caso a esa corazonada, a intuición. Dicen que el que toma decisiones con el vaso ya lo sabe de antes, ya lo sabe, es una cosa que viene como muy de la corazonada, ¿viste? En lo que cada uno Perdón, entienda en base a esa palabra. hablaste la del vaso, hablaste la del plexo, ¿y la primera cómo se llamaba? No, la del sacro, la del medio, que hablé, que es la de los Bien, generadores, que tiene que ver con ese perfecto. movimiento sacral y del cuerpo. Bien. Emocional, Entonces, esa, sacral y la del vaso. y esplénica o del vaso, claro, tal cual. Después voy a nombrar las otras sin ahondar, pero después tenemos autoridad del centro G, que la pueden tener algunos proyectores, autoridad del ego, que la pueden tener algunos proyectores y algunos manifestadores, y después tenemos una autoridad mental, que lo tienen algunos proyectores y son muy poquitos, solo como es el 2% dentro de esa cantidad de proyectores, así que realmente también es una autoridad muy diferente. Y después tenés la autoridad lunar que tiene que ver ya con los reflectores. Entonces, esas son como las formas que el diseño humano te dice de tomar decisiones. El que le interese ahonde en Ujú. este tema,
porque como hablamos hace un rato es el ABC, este es el C, la forma en que yo tomo decisiones y simplemente, Rami, llévenlo a experimentar. Fíjense si les es funcional o no tomar decisiones como hoy han venido tomando y poner este condimento de hacerlo desde el cuerpo y poner, como digo, empezar a entender esa sabiduría que hay en el cuerpo, que claramente Rami no la tenemos entrenada, ¿no? La que está más entrenada para interrumpir nuestras decisiones es la mente, y digo para interrumpir porque básicamente el cuerpo es mucho más sabio que la mente para tomar, para ayudarte en tu dirección de vida. La mente sirve por un montón de otras cosas, para reflexionar, para leer, para interpretar, para racionalizar, tiene un montón de funciones también, pero no necesariamente para ayudarte a tomar decisiones que sean pertinentes en tu vida. Javi, no tengo más que palabras de gratitud. Vas a volver, ya te lo estoy decretando. Nosotros el 11 de abril en Córdoba, Argentina, hacemos un evento exclusivo para todo el mundo del diseño humano. El saludito, cierre, para que se queden con ganas para el próximo episodio. El saludito, Rami, tiene que ver con esto, seguir siendo curioso, seguir experimentando, no intentar comerse toda la información en un día, tratar de entenderlo todo, porque no lo van a entender todo, es de a poco, es irlo sintiendo, es irlo experimentando, es ir viendo hasta dónde me sirve, hasta dónde entiendo, hasta dónde empatizo con otro. A veces aceptar el diseño de uno es lo más difícil, pero al menos como herramienta de empatía, entender la energía de los que tengo cerca para de esa manera ser cada vez un poquito más empático con la persona, dejarlo ser cada vez más, yo ser cada vez más libre, intentando dejar de controlar todo lo que va a pasar a mi alrededor. ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué hace el marido? ¿Por qué lo hace de tal forma? Es decir, che, no vamos a funcionar todo de la misma manera. Creo que aceptar las singularidades, las individualidades de cada uno es la clave para vivir el diseño de manera armoniosa. Gracias, Javier Olivo. Un placer, Rami, y queda muchísimo por seguir ahondando y agradecido yo del espacio y de todas las devoluciones de la gente. Así que deberíamos poner ahí algún elemento, Rami, para ver cuántos llegan hasta, hasta este momento de cierre de la charla. ¿Qué le Lo podemos vas a pedir a la elegir gente? vos. Lo tenés que elegir vos porque sos el invitado. Cualquier tipo de emoticón que sientas Una que luna, sea Rami, una una luna. luna, para que todos, justamente, si tienen o conocen en algún momento un reflector, honren la posibilidad de tener un tipo energético tan diferente, tan distinto, tan sensible y tan transformador para la sociedad como el reflector. Así Si que creo que con la llegaste, luna. si llegaste hasta esta parte del episodio, le vas a mandar una luna a Javi Olivo. Voy a dejar tus redes puestas acá. O nos manda a nosotros y significa que si estás hasta acá, le has prestado atención, te ha picado, te ha incomodado o te ha asombrado, sorprendido y te ha generado muchísima curiosidad. Gracias, hermano. Un placer, Rami. Abrazo grande. Paso Javier Oliva, Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en este Generando Sonrisas podcast en español. Ya sabes, lo hacemos con muchísimo amor y sentimos que si algo de lo que dijimos te resonó, nos damos más que satisfechos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.